Hola a todos, os presento un vídeo para la sesión 9 de prácticas de IC. Consiste en un programa que suma el contenido de determinadas posiciones de memoria de dos vectores, guardando el resultado en un tercer vector. Las posiciones vienen en un vector posiciones. En primer lugar, vamos a definir dentro del segmento de datos las variables para los vectores que se utilizan en el programa. Vamos a inicializar los vectores a determinados valores con los cuales vamos a probar el programa. Por ejemplo, este sería el vector 2 de B. Ha inicializado esos valores, hemos puesto 10 valores para los vectores. El vector posiciones también de tipo byte, pues vamos a poner 5 posiciones, cualesquiera, dentro de un valor de 0 a 9. Luego el vector suma es también de tipo byte y igualmente tiene 10 valores y están inicializados a 0. Ahí es donde vamos a meter el resultado de la suma. Y por último vamos a definir una variable, numPos, también de tipo byte, donde vamos a poner el número de posiciones a sumar, que es 5. Ahora, vemos cómo nuestro programa ya incluye unos procedimientos ya conocidos por nosotros, porque lo hemos usado en programas anteriores. Y ahora vamos al programa principal, vemos que ya tenemos las dos instrucciones necesarias para actualizar el registro de segmentos de datos. Y aquí vamos a hacer una llamada a un procedimiento que vamos a definir a continuación. Como entrada a ese procedimiento vamos a poner las direcciones efectivas de los vectores dentro del segmento de datos. Por ejemplo, vamos a poner en SI la dirección efectiva del vector 1, en DI la dirección efectiva del vector 2, en BX la dirección efectiva del vector posiciones y en BP vamos a poner la dirección efectiva del vector suma. Este registro hay que usarlo con cuidado porque el registro de segmento por defecto para este registro es el registro de segmento de pila. Entonces, si queremos que trabaje dentro del segmento de datos, hay que poner toda la dirección completa, especificando inicialmente el segmento de datos. Pues ahora vamos a definir el procedimiento. Pues lo vamos a definir aquí. Suma vectores. Vale, definimos el inicio y el final. Ponemos la instrucción de retorno para que no se nos olvide. Y aquí ya vamos a programar este procedimiento. Vemos que tenemos ya la cabecera del procedimiento donde se explica cuál es la función que realiza el procedimiento, que es la suma de determinadas posiciones de los vectores, y que hay de entrada SI, el offset del vector 1, DI, el offset del vector 2, BX, el offset del vector de posiciones, y BP, el offset del vector suma, y como salida pues tenemos las sumas en el vector suma. Entonces ya empezamos a programar y en principio vamos a inicializar el contador al número de posiciones que queremos usar. Entonces movemos a CL el número de posiciones a sumar y ponemos por precaución la parte alta del registro CX a 0. Ahora extraemos del registro BX la primera posición a sumar de ambos vectores. Entonces movemos a AL el contenido del registro BX. También por precaución y porque vamos luego a usar todo el registro, vamos a poner a 0 la parte alta del registro X. El registro BX que apunta al vector posiciones va a ser modificado. Precisamente va a ser modificado con el valor de la posición, pero posteriormente se requiere que tenga su valor original para seguir realizando el procedimiento. Para que no se pierda su valor, lo vamos a poner en pila BX. Ocurre igual con el registro BP, que va a ser modificado en el procedimiento, pero luego necesitamos su valor original. Por lo tanto, vamos a poner BP en pila. Ahora vamos a mover a BX a X, es decir, vamos a mover a un registro que se puede usar como para direcciones la posición a sumar.
y vamos a sumar ese valor a BP, sumamos a X. Igualmente podríamos sumar BX, pero sumamos a X. ¿Por qué sumamos ahí BP? Pues porque no podemos sumar dos registros base en una dirección. O sea, no podemos poner BP más BX, no lo permite. Entonces lo tenemos que sumar. Precisamente por eso se modifica y luego hay que recuperarlo. Ahora ya vamos a hacer la suma propiamente dicha, moviendo en primer lugar a L el contenido del vector 1 en la posición que indique BX y se suma al contenido del vector 2 en la posición que indique BX, y el resultado de la suma lo vamos a mover al vector suma que está apuntado por BP, poniendo delante el registro de segmento de datos, ¿vale? Para que escriban en el registro de segmento de datos. Esa es la suma de un elemento y ahora tenemos que seguir sumando. Entonces, para ello tenemos que recuperar de pila los valores originales de BP, de BX, y ahora incrementamos BX para que apunte a la siguiente posición a sumar. Ya simplemente repetimos este bucle el número de veces que indique el contador, 2 puntos. Con esto ya tendríamos terminado el procedimiento suma vectores. Solo nos faltaría guardar en pila aquellos registros que han sido modificados por el procedimiento. Vale, pues lo vamos a copiar aquí. Todos los registros que han sido modificados por el procedimiento y posteriormente recuperar de pila en el orden inverso todos los registros que han sido usados por el procedimiento. Y ya tendríamos el procedimiento terminado y ahora vamos a probarlo. Emulando el programa, vamos a ver las variables. Las vamos a mostrar. Está aquí todo. Vamos a ver las posiciones. Vamos a poner 5 en lugar de 10. Y ahora vamos a ejecutar paso a paso. Actualizamos los registros de direcciones a las posiciones efectivas de los vectores y llamamos al procedimiento suma de vectores. Ponemos el contador, vemos que se ha puesto el contador a valor 5. Ponemos en AL la primera posición del vector posiciones. Vemos que en AL tenemos 8, que es el primer valor del vector posiciones. Guardamos en pila BX y BP, ponemos en BX a X, que es 8, y se lo sumamos a BP. Movemos a L la posición 8 del primer vector, vemos que es 1, que es esta de aquí, 1. La sumamos con la posición 8 del segundo vector, que es 6, el resultado es 7, y ese valor lo llevamos al vector suma, también a la posición 8. Veis que aquí hay un 7, que es el resultado de sumar vector 1 y vector 2. Recuperamos de pila y en fin, va a ir haciendo hasta las 5 posiciones, ¿vale? Vemos que la segunda posición es la 0, y aquí tenemos un 3, que es el resultado de sumar 5 menos 2, y está 3. Vemos que funciona correctamente, podemos darle al run para que concluya y ahora comprobar que el vector suma tiene los valores correspondientes en las posiciones, en la 0, la 1, en la posición 4, en la 5 y en la 7, todos aquellos valores que corresponden. Sobre este programa que tenemos ya escrito, vamos a introducir una pequeña modificación para leer desde teclado el vector posiciones. Para ello vamos a definir en el segmento de datos el mensaje, vamos a llamar mensaje post, que nos indica que debemos introducir los valores. Introduce 5 valores de posiciones. Estos valores van a ser como mucho de 2 cifras decimales. Vamos a definir también un salto línea para usarlo cuando queramos que se empiece a escribir en la línea siguiente.
y vamos a definir una variable cadena L donde se van a guardar los caracteres alfanuméricos leídos desde teclado. Esta va a ser como mucho de 5 bytes porque hay 2 caracteres alfanuméricos a leer más 3 posiciones más que se requieren, como ya conocemos, para la interrupción que lee desde teclado. Vamos ahora al programa principal y añadimos aquí las instrucciones necesarias. Aquí ya tenemos puesta una llamada a un procedimiento que se llama leer vector posiciones. Ese va a ser nuestro procedimiento. En primer lugar vamos a imprimir el mensaje. Introduce 5 valores. Y vamos a imprimir también un salto de línea. Luego este procedimiento que vamos a definir a continuación va a tener como entrada el contador CX con el número de posiciones a leer y también vamos a entrarle SI con la dirección efectiva del vector posiciones. Para ello vamos a mover a CL numpos, que es el número de posiciones, teniendo cuidado de poner la parte alta de CX a 0. Y vamos a poner en SI la dirección efectiva del vector posiciones y llamamos a este procedimiento. Este procedimiento, leer vector pos, lo vamos a definir aquí. También ponemos la instrucción de retorno y vemos por una parte que tenemos ya definida la cabecera del procedimiento con lo que realiza el procedimiento, que lee un vector de posiciones desde teclado, fx el número de posiciones, nsi el offset del vector de posiciones y la salida es el vector de posiciones con valores numéricos. Hemos dejado aquí este código que es ya conocido, que es para leer desde teclado un valor alfanumérico y convertirlo al valor numérico correspondiente. Cadena número es el procedimiento que convierte ese valor alfanumérico a numérico y lo devuelven a X. Pues ahora simplemente vamos a añadir el código necesario para poder leer 5 valores. Esto leería un valor. Leería un valor y lo vamos a mover al vector posiciones. Movemos a L, puesto que el número va a tener como mucho 2 cifras decimales y la parte alta de X estaría a 0. Incrementamos SI para apuntar al siguiente valor del vector de posiciones y hacemos el bucle leer sigue, por ejemplo. El leer siguiente, aquí, leer sigue, 2 puntos. Con esto tendríamos el código para este procedimiento. Solo nos queda guardar en pila los registros que hayan sido utilizados por el procedimiento y al final habría que extraer de pila estos mismos registros en orden inverso. Aquí se llama al procedimiento y luego se llama a la suma. Vamos a ejecutar. Le damos a Run. Aquí tenemos la pantalla. Vamos a introducir los valores, por ejemplo 3, 4, 0, 5, 8. Y ya el programa termina. Podemos ver las variables
vemos que en el vector de posiciones están los valores introducidos, 3, 4, 0, 5, 8, y que aquí en el vector suma están las posiciones 0, 3, 4, 5 y 8 resueltas correctamente, como hemos podido comprobar anteriormente. Por último, vamos a añadir código para controlar que no se introduzcan dos valores de posiciones iguales. Por tanto, vamos a actuar sobre el procedimiento leer vector de posiciones. En primer lugar, vamos a usar de apoyo dos registros más de direcciones, el DI y el BX, para que apunten los tres al vector de posiciones. El registro DI se va a usar para moverse a través del vector de posiciones para comparar con la posición actual, que estará en E6, y el registro BX va a servir para volver al valor inicial en DI para volver a comparar cuando se introduzca un nuevo número. Por tanto, lo primero que haremos es mover de nuevo a DI BX cada vez que vayamos a introducir un nuevo número para poner DI al inicio del vector de posiciones. Una vez que hayamos leído el número y antes de guardarlo en el vector de posiciones, tenemos que hacer el control. Lo primero que vamos a hacer es comparar si DI es igual a SI. Si DI es igual a SI, no hace falta realizar ninguna comparación porque están los dos apuntando al mismo elemento del vector y por tanto va a ser igual. Por tanto, si son iguales no hay lugar al control y vamos a saltar a otro que vamos a poner aquí, en el cual pues ya introduciríamos ese valor en SI e incrementamos SI. Ahora, si no es igual, ya vamos a controlar no poner dos valores iguales. Para ello vamos a hacer un bucle en el cual se compara el valor que apunta DI, que inicialmente estará apuntando al inicio del vector, con el valor que acabamos de introducir, que está en AL. Si es igual, pues es precisamente vamos a mandar a leer sigue para leer un nuevo valor, porque ese no nos vale. Entonces manda aquí a esta etiqueta a leer un nuevo valor. Si no es, pues vamos a incrementar DI, porque DI puede estar apuntando al inicio del vector y SI pues puede ir por la mitad del vector. Entonces incrementamos DI y volvemos a comparar DI con SI. Si es menor, o sea, si todavía DI no es igual a SI, pues vamos a saltar para seguir comparando a una etiqueta que llamamos postrepe, que es aquí, para seguir comparando. Postrepe, dos puntos. Y si ya no es menor, nada, ya sigue por aquí, por otro, y sigue leyendo, ¿vale? Aquí guarda el valor debido en SI, incrementa SI y sigue. Con este código nuevo que hemos añadido se controla si se introducen dos valores iguales. Tendremos que seguir introduciendo valores hasta que haya 5 valores diferentes. Emulamos. Podemos ejecutar hasta aquí. Ejecutamos hasta ahí. Aquí nos pide leer vector. Aquí tenemos las variables. Y bueno, pues vamos a ejecutar todo. A ver qué ocurre. Introducimos un primer valor, 2. Vemos que ese valor se introduce aquí en el vector de posiciones. Ahora, si introducimos el mismo valor, como vemos en la variable posiciones no se introduce, sigue los valores que hay anteriormente, no se introduce. Introducimos un valor diferente, por ejemplo 3, y se introduce 3 en la segunda posición. Si introducimos, por ejemplo, 1,
pues se pone aquí. Si volvemos a poner 2, pues ese valor, al ser igual que las anteriores, se ha comparado con las 3 anteriores, pues no entra ese valor y sigue pidiendo. Introducimos 6 y entra. Si por ejemplo ponemos 3, pues ese valor 3 se va a comparar con todas las anteriores, vemos que coincide, como coincide pues sigue pidiendo. Y ahora introducimos por último, introducimos 8, vemos que las posiciones que se han introducido son 2, 3, 1, 6, 8. Y por supuesto cuando se realiza el programa 1, 2, 3, 6 y 8, sumando esas posiciones que se han introducido. Y con esto concluyo este vídeo. Os doy las gracias y os espero en el próximo.